Santiago capítulo 3, verso 5, vamos a seguir el hilo de ayer, hablando de las palabras, que tenemos que tener cuidado en lo que pronunciamos, pero más bien cuidado, prudencia, pero la prudencia sabemos que lo da el conocimiento de la palabra. Cuando tenemos abundancia de la palabra y la presencia del Señor que nos va marcando el camino, entonces vamos a pronunciar las palabras que van a ser edificantes para otros, que no van a ser destructoras, influenciables, contaminantes, y siempre van a servir para ayuda del prójimo. 3:5 dice así la palabra: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, dice, y la lengua es un fuego, un mundo lleno de maldad, la cual está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, y es inflamada, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, vamos a seguir después, vamos a llegar hasta el versículo 12, como dice acá en el 5, así que la lengua es un miembro pequeño, dice, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, como dice, que cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y así, hermano, cuando pronunciamos palabras, o sea, acá está diciendo por la lengua, pero se refiere a nuestras palabras. Comienza por una chispa y después se hace incontrolable el incendio, ¿no? El fuego. Vemos que algunos, si conocen la vida de campo, cuando hay mucha sequía y comienzan los calores, por el intenso calor y la sequía, una mezcla, ¿no? Ahí es cuando empieza un pequeño fuego, simplemente una pequeña chispa, empieza a arder, después se hace incontrolable. Ustedes lo habrán visto en documentales, en el noticiero, cuando usan aún los aviones para tener grandes volúmenes de agua, pero no se puede controlar tan fácilmente. Entonces dice que produce un daño incontrolable, como lo venimos explicando acá. Enciende, dice, un grande bosque, destruye un grande bosque, y todo comienza por un comentario así, por una imprudencia así, por una murmuración así chiquitita, pero sí trae grandes daños, ¿no? A la vida del prójimo, a la vida del ser humano, a la vida de nuestros hermanos, a la vida de una familia. Todos comentarios que están fuera de lugar, comentarios desubicados, comentarios dañinos, comentarios imprudentes, comentarios venenosos, como podemos decir, llenos de maldad, llenos de enojos, palabra con enojos también, que por un pequeño enojo también puede traer grandes daños a nuestra familia, ¿no? Como digo yo siempre, cuando uno trata mal a sus hijos de pequeño, va encendiendo lamentablemente ese fuego, y cuando se hace grande ya causó un daño irreparable a esa vida, a esa persona, le marcaste para siempre, ¿no? Todo por comentarios que a veces no medimos, a veces con maldad, a veces con ira, a veces simplemente imprudente, a veces chistosos, ¿no? Por querer hacer un chiste, pero sabemos que la criatura lo toma mal también. Y bueno, hay muchas cosas acá a lo que podemos apuntar, ¿no? Pero siempre, como dice acá, la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas, hace grandes cosas, dice. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, un pequeño comentario. Con respecto a este versículo vamos a tocar en Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. Dice así la palabra: hay quien habla sin tino como golpes de espada, dice, pero la lengua de los sabios sana. Hay que hablar sin tino, dice. No sé si en la otra versión dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Tal vez sea esa versión. Pero la cuestión es que esos golpes de espada, lo que nos está diciendo, de ese comentario, de ese hablar, de esas palabras hirientes, está diciendo que provocan
daños, dice, que son como golpes de espada. Y un golpe de espada en sí duele, más teniendo en cuenta en el pasado, ¿no? Esas grandes espadas que usaban, que eran templadas, tenían un peso, y con un solo golpe podía derribar a un hombre. Y como dice acá la palabra, son como golpes de espada, entonces traen daños. Siempre los comentarios, siempre la lengua cuando nos medimos, siempre cuando no está gobernando el Señor nuestra vida, van a salir comentarios que van a traer daños. Entonces por eso siempre nos llama el Señor a santificación, a pedir perdón, a confesar nuestros pecados, para que pueda gobernar nuestra vida. Cuando gobierna nuestra vida, van a salir palabras edificantes. O sea, todo viene, sabemos, por la humillación, por confesar el pecado, por alimentar de la palabra nuestra vida. Entonces, si alimentamos de vida, de palabra nuestra vida, lo que va a salir es palabra edificante, palabra que va a servir para sanar el corazón, como dice acá la palabra. La lengua de los sabios sana. Entonces, como la palabra es medicina, siempre va a sanar, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos heridas espirituales. Venimos todos derrotados, con cargas, con heridas del pasado, con situaciones que hemos pasado que han provocado daño, ¿no? Porque yo digo, un golpe duele, pero una palabra hiere más todavía y te marca más, mucho más. Porque una palabra, fuera de contexto, una palabra maliciosa, hasta en una persona la marca de por vida y se puede sentir apocada. ¿Vieron cuando uno tiene complejo de inferioridad? ¿Por qué es? Porque lo tratan de menos, porque le dicen palabras hirientes, porque le dicen sos bobo, sos estúpido, no servís para nada, no sabés hacer nada. Entonces son palabras que te van marcando y uno va absorbiendo eso, ¿no? Una persona que va escuchando, entonces le provocan daño. Y como dice, hay quien habla, dice acá, sin tino, como golpe de espada, o hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Entonces, si nosotros meditamos un poquito nuestra condición, a nosotros nos han causado heridas, hemos recibido, ¿no?, muchas palabras hirientes que nos marcan para siempre, ¿no?, nuestra personalidad y en nuestra forma de ser. Y yo siempre, al menos cuando era chico, fui muy callado, muy sumiso, y siempre las palabras que me decía mi papá me dañaban, o sea, me decían cargoseándome algunas cosas, pero me fueron marcando, ¿no? Me fueron marcando cosas que uno lo dice con imprudencia o con falta de sabiduría, falta de conocimiento, que te dicen que no servís, que no vas a llegar, que esto, lo otro. Y bueno, fueron provocando en mí ese callarme la boca, esa sumisión, ese creer que yo no puedo lograr nada por mí mismo. Entonces me llevaba a no decidir nada y todos decidían por mí. Entonces, ¿qué pasa? Te provoca frustración eso te trae frustración. Entonces yo creo que, a ver, en ese sentido, si nosotros somos prudentes para educar a nuestros hijos, para hablar palabras prudentes, para no dañar a otro, también vamos a servir de edificación para otro. Entonces esa persona se va a poder libertar a través del conocimiento de la palabra, a través de que lo vamos formando, a través de que le vamos enseñando la palabra. Entonces va a descubrir que esas palabras provocaron daño y por eso tiene ataduras en el cual no puede decidir nada, está lleno de temores, lleno de cosas que, a ver, no puede decidir por sí mismo porque tiene ese temor a lo porvenir. Y si decido mal, y si hago mal, y bueno, siempre una persona en sí que ha sido dañada por las palabras, digamos que va a ser una persona llena de inseguridad, una persona insegura. Y creo que en alguna medida, todos los que estamos acá, de alguna medida, hemos recibido el daño. Uno puede tener más seguridad que otro, pero imagínate que una pelea entre pareja, entre esposa, esposo, te marca cuando te están diciendo infeliz, no servís para nada, esto, lo otro. A ver, uno queda marcado. Entonces, al decirte esas palabras, digamos que te derrumba espiritualmente. Entonces, a partir de ahí es que nos da conocimiento de la palabra, que el Señor va a ser nuestra guía, va a ser nuestra competencia, el Señor va a respaldar nuestra vida, el Señor nos va a guiar, nos va a dar muchas bendiciones. Pero el diablo, ¿qué te habla? El diablo te va a decir que sos incapaz, no tenés la capacidad, no tenés la formación,
nunca vas a vencer, nunca lo vas a lograr, nunca vas a llegar a concretar. Como decimos, ¿nosotros tenemos metas en este mundo? Sí, la tenemos. ¿Queremos lograr cosas? Sí, lo queremos. Pero ¿qué pasa? El diablo, ¿cómo te lucha acá en la mente? Te dice incapaz, te dice no servís, te dice vas a fracasar. Entonces son palabras que nos han marcado ya y que eso quedó en nuestra mente. Entonces tal vez ahora no nos hablan personas físicamente, pero eso, lo del pasado quedó. Entonces esa marca quedó para siempre. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos la palabra ahora para edificar, que son medicina, para curar, para saber que con Cristo todo lo podemos. Dice la palabra, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Entonces, si Cristo nos da la capacidad y nos abre puertas, vamos a lograrlo, vamos a llegar, cualquiera sea el problema que tenemos que resolver. Y eso tenemos que saber que van a haber personas de estas, que te van a querer marcar, que te van a decir infeliz, que no vas a llegar, que nunca llegaste a nada, que vos no podés decidir, que vos no podés hablar, que vos no tenés voz ni voto, y van a ver eso. Creo que nos ha marcado, sí, nos ha marcado. Algunos lo han marcado en la niñez, a otros le han marcado en la juventud, ¿no? En la juventud. ¿Por qué? En la niñez te marcan, a ver, los padres y a los pibitos, o sea, las criaturas, muchas veces amigos que te hacen bullying, ¿se dice? Sí, bullying, te van cargando, ¿no? Pero después cuando sos más grande, te marca el noviazgo. Cuando tenés fracaso amoroso, ¿qué va? Reiteradas veces, ¿qué pasa? Ya te crees feo, uno se cree feo. ¿Por qué? Porque no logró retener el amor de su vida, y uno cuando tiene primer novio, la primera novia, a ver, se enamora tanto que piensa que si pierde a esa persona no va a conseguir otra. Entonces dejó a esa persona, tuvo ese fracaso amoroso, y ¿qué pasa? Por no lograr retener lo que uno cuando es joven tiene esa tendencia a romantizar demasiado todo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere mantener eso para siempre hasta el casamiento. Pero la mayoría creo que fracasamos en eso, en el caso, digamos, que venimos de distintos noviazgos, y es natural a todo el mundo que vayan, digamos, natural. ¿Por qué? Porque la costumbre del mundo es así, de tener antes del casamiento varias historias de romance, vamos a decirlo así. Pero el diablo, cuando fracasaste y te dejó esa persona que amaste mucho, ahí es cuando nos pasa, creo que a todos, que nos creemos feos o feas. Y entonces eso también provoca daño. Después llega la etapa del matrimonio, que también las peleas, la incapacidad para nosotros los maridos de mantener un matrimonio, o sea, mantener la familia, quedarte sin trabajo es un fracaso para nosotros. Entonces, cuando vienen las fricciones entre marido y mujer, entonces el varón ¿cómo se siente? Poco hombre, porque no puede amparar a su familia, porque no los puede mantener, porque no le puede dar lo que le debería dar como protector, ¿no? Como marido, de poder dar a sus hijos el plato de comida, comprar la ropa, cubrir los gastos. Entonces comienza el conflicto, y esas palabras que te dice tu mujer también te duelen, penetran, ¿no? Y después cada etapa, digamos, va teniendo esas cosas, y después cuando ya llegamos mucho más grandes, ya que se han criado los hijos cuando se ponen conflictivos echan la culpa al padre. Entonces te dicen palabras que te dañan también, palabras que te duelen, en el sentido, como algunos cuentan testimonios: te odio papá, te odio mamá, vas a ver que cuando me vaya de casa nunca más me vas a ver la cara, y cosas así, ¿no? Pero te duele, ¿no? Porque uno tiene temor también por sus hijos, a que se vayan de casa, a que le vaya mal, porque uno ve los caprichos, y son cosas que van marcando en nuestra vida. Y ustedes fíjense que lo que estoy simplemente diciendo ni siquiera es un golpe físico, son palabras, pero que duelen. Y las palabras duelen más que un golpe, porque te marcan.
y te marcan la personalidad. Después dice en Proverbios 26:20, Proverbios 26:20 dice: por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la contienda. Vemos acá la palabra. Por falta de leña se apaga el fuego. Hace una comparación. Y cuando no hay chismoso, ¿qué pasa? Se calma la contienda. Siempre yo en esto entendía que siempre que haya un oído presto para escuchar chisme, va a haber un chismoso. Donde no hay oídos que prestan atención, no va a haber un chismoso. Entonces, ¿por qué? Porque no lo van a escuchar. Entonces, ahí va a estar de más. El chismoso siempre va a buscar un oído que lo escuche. Entonces, en esto también tenemos que ser sabios para pedir perdón al Señor, que lo que sí nos gusta a nosotros es escuchar chismes, comentarios de otra persona. Entonces, ahí es cuando justamente se va a producir contienda, va a haber peleas, porque por el chisme viene toda la pelea, la discordia. Siempre cuando se levanta calumnia, se levanta chisme, sea o no sea verdad, pero siempre ahí va a haber pelea. Pero donde no hay chismoso, dice, se apaga la contienda. Entonces, si nosotros somos tendientes a escuchar chisme para calumniar o ensuciar la vida de otra persona, entonces ahí es el que tenemos que pedir perdón, para que se acabe toda pelea, toda diferencia. Y en esto tenemos que justamente discernir. Cuando los chismes son murmuraciones, son comentarios, sea o no verdad, a ver, nosotros lo que tenemos que hacer es pedir perdón para no prestar ese oído, porque ese oído o el escuchar es el que nos contamina. Y después, ¿cómo vas a estar delante del Señor? Con tu vida sucia. Y vas a tener un preconcepto por la persona, no la vas a querer escuchar, vas a marcar una diferencia, porque todo por un chisme. Entonces, esto acá el Señor lo cuenta como pecado. Entonces, de eso también tenemos que humillarnos para no escuchar esos comentarios que, a ver, un chisme, ¿en qué te edifica espiritualmente? En nada. Solamente te acarrea más veneno contra cualquier persona. Entonces la mirás ya con otros ojos, pero a partir del ojo del chismoso. Entonces eso es contado por pecado. Y eso te aparta de la presencia del Señor. Y dice así la palabra del Señor. 3:6, vamos a leer 3:6. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. A ver, voy a dar otra versión. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad, o sea, de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, y es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Inflama el curso de nuestra vida. Vemos, dice, contamina nuestra vida, es encendida por el infierno mismo. Otra versión dice así: la lengua es un fuego, es un mundo lleno de maldad puesto en nuestro cuerpo, que contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno mismo, o sea, manejada nuestra lengua, o sea, nuestra alma, pronunciamos palabras con nuestra lengua, dice, encendida por el infierno mismo, y a su vez hace arder todo el curso de nuestra vida. ¿Qué nos trae? Pecados. Contaminada, dice, por el infierno mismo, o sea, el infierno se refiere a fuego, pero esto también se refiere al juicio que nos trae a nosotros, ¿no? Porque el fuego significa tormento, destrucción para nuestra vida. Entonces, vemos que está ese fuego, dice, la lengua es un fuego, es un mundo lleno de maldad, dice. Está metida en nuestros cuerpos, ese pequeño, digamos, miembro ahí, en medio de nuestro cuerpo, pero contamina a toda la persona, dice. ¿Por qué? Porque cuando es gobernada, hermano, por el comentario desubicado, por el chisme, por cualquiera sean las cosas que están fuera de la palabra, esto es manejada por Satanás mismo en nuestra vida. Por el infierno mismo, dice, inflamada. Entonces alimenta. Entonces va poniendo leña, se va haciendo cada vez más grande, más voraz esos comentarios, ese fuego. Y dice, y a su vez hace arder todo el curso de nuestra vida. ¿Qué nos trae a nosotros? Destrucción. No destruye moralmente, espiritualmente, nos arranca de la presencia del Señor. Todo
por comentarios que permitimos en nuestra vida, chismes, palabras dichas con maldad, murmuraciones, comentarios indebidos. Todo eso es a causa de lo que alimenta Satanás. Alimenta Satanás nuestra vida. ¿Y nuestro alimento qué tiene que ser? Tiene que ser la palabra. Eso es lo que tenemos que comer. O sea, lo que nos tiene que importar es mantener la comunión con el Señor. No los comentarios indebidos, comentarios que no te van a edificar, porque al contrario te vacían espiritualmente. Entonces eso es lo que nos tenemos que permitir, alimentar con la palabra de Dios cada día nuestra alma. Si hay comentarios que van a haber, pero nosotros tenemos que hacer oídos sordos a esos comentarios, a comentarios necios, dice un dicho, ¿no? Oídos sordos. Y así tenemos que tratar de prestar atención solamente a la palabra, puestos los ojos en Jesús, como dice ese versículo, y nosotros tenemos que pedir perdón. Todas esas cosas que estamos muy acostumbrados a los comentarios, a las murmuraciones, a la distracción, rebajar la personalidad de otro, porque es todo bonito. Acá en el púlpito hablamos, en la reunión hablamos de la palabra, pero después cuando se acabó la reunión, con la persona que tenemos diferencia, ahí empiezan los comentarios, las influencias, hablar mal. Si una persona tiene rivalidad con otra, entonces ¿qué pasa? Vas contaminando, vas arrastrando gente, y eso también pide cuenta al Señor. Porque no debe ser así. Según la palabra, nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos, como dice. Y dice así la palabra con respecto al versículo 6. Proverbios 16, 27. Dice: el hombre indigno urde el mal, y sus palabras son como fuego abrasador. Vemos, urde el mal, o sea, trama el mal, fabrica el mal. Vemos, el hombre indigno, o el hombre malo, dice, o el hombre perverso prepara el mal, dice en otra versión. Sus palabras son como fuego abrasador. Sus palabras son como fuego abrasador. ¿Y el fuego abrasador qué pasa? Destruye. Eso es lo que está diciendo. Destruye. Y como dice un versículo, dice: el que toma fuego en su seno, dice, ¿no se quemará? Sí, van a arder su vestido, dice. Van a arder su vestido. Entonces, siempre va a traer consecuencias. Y dice acá: el hombre perverso prepara el mal. Sus palabras son como fuego abrasador. Entonces trae destrucción. Porque por cada palabra, como dijimos ayer, que pronunciamos, por nuestra palabra vamos a ser juzgados, decía, sentenciados. Entonces por eso nos pedía que midamos nuestras palabras, que pidamos perdón, porque toda palabra fuera de lo que marca la palabra de Dios, entonces por cada palabra ociosa vamos a dar cuenta, como decía la palabra, ¿no? Entonces el hombre malo prepara el mal, entonces trama, siempre está la maquinación. Y vos cuando tenés una maldad contra otra persona, vas a tramar, ¿qué decir? Y muchas veces digo, ¿no? Acá no tenemos mucho que ganar, pero para acomodarnos entre los pastores, las pastoras, y vamos a inventar. Uno va a inventar, ¿no? Queriéndose acomodar, queriendo, como digo yo siempre, ganar puntos. El que quiere ganar puntos se va a querer acomodar, va a hablar mal de uno, mal de otro, entonces se va a querer acomodar, va a inventar, va a torcer un poquito una cosita así y ya se va acomodando. Entonces, a ver, esto también lo ve Dios. Cuando uno trama, ¿no? Y dice así también en Mateo 5, 21 y 22. Este es el versículo que estaba nombrando ayer. Dice así la palabra, 5, 20, 21 y 22. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Vemos, fatuo, hombre fatuo. Cualquiera que diga necio, dice, quedará expuesto
al fuego, ¿no? Y uno cuando tiene una maldad, digamos, lo puede decir, ¿no? Pero acá lo que quería traer, ¿no? Porque uno lo puede llevar para la clase de manifestación que tiene, sea por murmuración, por maldad, por contienda, por distracciones, que la condena que trae, ¿no?, las palabras que hacen daño a otros, porque no sería tan grave si nosotros hacemos comentarios necios pero que dañan a nuestra vida simplemente. Pero acá dice, al que le diga necio, al que le diga fato, quedará expuesto al fuego del infierno, a otro hermano. Entonces cuando dañan a otro hermano, ahí es cuando nos estamos metiendo con el Señor, justamente porque va destruyendo otra vida que quiere edificar el Señor. Imagínate que estamos en una iglesia, ¿no? Estamos aprendiendo la palabra y vos murmurás de una persona, de un hermano, de una hermana, estás murmurando a otro hermano. Vos mismo le estás haciendo piedra de tropiezo, estando en la iglesia, y en lugar de libertarse a esa hermana, a ese hermano, lo que le traes es más condena, y también aparte te vas condenando vos. ¿Por qué? Porque en lugar de ser libre por esa murmuración, ese comentario malicioso, entonces, por ejemplo, que alguno de ustedes haga un comentario malicioso contra mí, yo voy a estar predicando y esa persona me va a estar viendo con otros ojos, la persona que ha sido contaminada. Entonces, por eso mismo, por cada palabra que pronunciamos, palabras ociosas, como decía ayer, nos pide cuenta el Señor. Y en este caso, dice, será culpable, y eso trae condena. Entonces, en esas palabras tenemos que tener cuidado para cualquiera sea el hermano, no solamente instrumento, hermano de la iglesia. Porque vos empezás con una murmuración de cualquier hermano, ¿y qué van a decir otros que vienen nuevos o que no entienden la palabra? Van a decir, pero si están en una iglesia, ¿cómo puede ser esto que esté pasando? Y después se va yendo. Y vos decís, no murmuré contra el instrumento, sí, pero murmuraste contra una hermana. Entonces ve tu condición, ve que hay peleas en la iglesia. Entonces, una persona que es nueva, ¿cómo va a asimilar una pelea en la iglesia? Van a decir, ¿qué clase de iglesia es esta? No, entonces acá no hay liberación, no hay salida. Si esto está pasando y estos hermanos están hace mucho tiempo, no puede ser. Entonces de ahí viene toda la contaminación, de ahí vienen todos los enojos, y eso es lo que condena nuestra vida, por hacer comentarios sobre otras personas. Dice así el 7. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ninguno puede domar la lengua, que es un veneno que no puede ser refrenada, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Vemos, como dice, todo ha sido domada, pero ninguno puede domar la lengua llena de veneno mortal. Con respecto a ese versículo podemos ir a Marcos 5:4. Marcos 5:4. Dice así la palabra. Marcos 5:4. Dice, porque muchas veces había sido atada con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Esta es la versión que tengo del Gadareno, que rompía las cadenas, nadie podía controlarlo, nadie le ponían cadena, le ponían grillos, pero él los rompía todos. Entonces yo ponía la comparación, como hablando de la lengua. Nuestra lengua también es incontrolable cuando está endemoniada. Está lleno de demonios, entonces no la puedes atar, por más que pretendas, no la puedes dominar. Nosotros no podemos dominarlo de ninguna manera, como dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y después, como dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, dice en Romanos capítulo 7, creo que está, 7:30 y pico,
o 27, no me acuerdo bien, pero la cuestión es que solamente el Señor. Y digo, si nosotros nos humillamos al Señor, ¿qué van a hablar nuestra boca? Palabras edificantes, palabras que libertan, palabras que sanan, palabras de sabio, como decía al principio, que van a sanar el alma del hombre, porque le van a dar la salida, porque van a sanar, porque eso es la palabra del Señor. Vos le hablas con esperanza de la salida, del cambio, la liberación, de la paz, del gozo, de la alegría. ¿Cómo se va a sentir la persona? Va a salir con otra mentalidad, porque viene achacado por el mundo, por las derrotas, por las murmuraciones, por los comentarios, por palabras que han marcado su vida, que han destruido su vida, que han desmoralizado su vida. Entonces, la única manera que se puede, hermano, controlar nuestra lengua para no ser otra piedra de tropiezo en esa persona que ya viene con muchos problemas, es justamente, como digo, acá, tener la presencia del Señor. El gadareno se arrodilló ante la presencia del Señor. Se arrodilló, se postró. ¿Por qué? Porque el Señor tenía autoridad y el Señor tiene autoridad para controlar esta lengua endemoniada. Y dice así la palabra en el versículo 8: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, lleno de veneno mortal. Y esto nos lleva al Salmos 140, 1, 2 y 3, y el 3 más concretamente. Pero dice así: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón cada día, urden contiendas, preparan contiendas, preparan peleas. Dice, aguzaron su lengua como la serpiente, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Y este es el versículo: aguzaron su lengua como la serpiente, o sea, hicieron aguda su lengua como la serpiente. La serpiente cuando saca la lengua es aguda, ¿no? Entonces, esa agudeza, vemos acá la palabra, habla de el filo que puede tener y el daño que puede provocar un comentario, ¿no? A ver, cuando uno dice un comentario desubicado, un comentario hiriente, le penetra a la otra persona, lo toma mal, le daña moralmente, lo desmoraliza, lo desalienta, y como dice acá la palabra, veneno de áspid hay debajo de sus labios, veneno de áspid. Y este áspid, como había enseñado un par de veces, era una serpiente del desierto, áspid que se llama, y es una de las serpientes más ponzoñosas del desierto. Y dice, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Entonces, cualquier palabra que está en boca de esas personas tiene veneno de áspid, como dice. En cada palabra que pronuncia hay veneno, y escondido, porque dice acá la palabra, debajo de sus labios, debajo, acá, por atrás, escondido. En cada palabra hay mala intención, en cada palabra hay una intención encubierta. Entonces esta es la boca del murmurador, del malicioso, del que hiere como golpe de espada sus palabras, que traen daño. Entonces de esto nos quiere librar para que haya también esa hermandad. Y yo creo que, a ver, siempre hablamos de la hermandad, ¿no? ¿Y por qué no hay hermandad entre nosotros que somos pocos? ¿O por qué hay diferencias? ¿O por qué hay afinidad con algunos nomás, pero con otros totalmente chocamos? ¿O por qué hay clanes, vamos a decir, cofradías, vamos a decirlo así? ¿La cofradía saben lo que es? La cofradía es un grupo cerrado, vamos a decir, que es difícil entrar. Y esto tenemos que meditar. Si hay grupos cerrados donde no entran otros que no sean los mismos de siempre. Entonces, si vos pensás diferente, no podés entrar a la cofradía. Tenés que tener la misma forma de pensar, la misma actitud, tenés que copiar. Y si tiene esa cofradía diferencia con alguna persona, todos tienen que ir contra esa persona. Entonces, si vos vas contra esa persona, entras. Si vos no vas contra esa persona, te echamos. Entonces, esa es la forma de pensar de algunos. Yo pienso que cuando se encierran en su propia opinión, entonces inducen a la cofradía. Al encerrarse en su opinión,
Y cualquiera que piense diferente, le hacemos así, ¡pum!, una patada y afuera. Una patada y afuera. ¿Por qué? Porque piensa diferente. Porque no puede tener diferencias, no se puede levantar contra nuestra forma de pensar. Entonces, esa es la cofradía. Entonces, como dice acá, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Entonces, en ese sentido, tenemos que meditar nuestra condición para que podamos recibir, digamos, de esa prudencia, de eso que nos gobierna el Señor. Tenemos que tomar la cruz, humillarnos, para sacarnos toda maldad, porque, digamos, si hay un grupo que se cierra en una manera de ser, lo que provoca, a la larga, una contrarreacción. Un mal gobierno siempre produce una sublevación, ¿no? Entonces, cuando vos oprimís a la gente, o querés imponer lo tuyo, tarde o temprano se levanta un grupo que va a ser rebelde, entonces van a chocar siempre. Van a hacer esto. Se va a producir guerrillas, se van a producir diferencias. Esto todo el tiempo pasó en la historia. Digamos, cuando los romanos sometieron a los judíos, también se levantaron. ¿Quiénes se levantaron? ¿Ustedes qué saben? La que me puede responder se durmió. Los celotes. Los celotes. Los celotes se levantaban, el grupo que se levantaban contra los romanos para pelear. Entonces combatían, siempre se sublevaban. ¿Por qué? Porque había un maltrato. Entonces, en este sentido, si no queremos que nos pase eso, que haya división en nuestra iglesia, que haya diferencia, lo que tenemos que hacer es, como dice acá la palabra, humillarnos para tener palabras prudentes, para no dañar a la otra persona, porque nadie se va a sublevar porque sí, nadie te va a hacer daño porque sí, nadie te va a pelear porque sí, te va a discutir porque sí, es porque, como dice la palabra, atraído, seducido de su propia concupiscencia. Entonces, uno se levanta en rebeldía, en murmuración, en pelea, en discusiones, en rebeldía, porque de la otra parte también está provocando. Entonces, en este sentido, humillémonos, pidamos perdón, agachemos la cabeza, que gobierne el amor de nosotros, que gobierne el Señor, que gobierne su palabra, que no permitamos que esas cosas que destruyen gobiernen nuestra vida, esas palabras. Y fijémonos simplemente cuando hay una persona que no encaja en el grupo, que no nos gusta. Enseguida se produce, si no hay ese murmullo, se produce esa incomodidad. No puedo estar cómodo con ese hermano, con esa hermana, porque ya hay diferencias. Entonces, en esto el Señor nos quiere abrir un poquito los ojos. Dice así la palabra en Romanos 3:13, también algo parecido. 3:13 de Romanos, dice así: sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Esta es la condición del hombre sin Dios, como si ustedes lo leen todo el contexto, pero el hombre estaba así, condenado en delitos y pecados, como dice la palabra, y dice, sepulcro abierto es su garganta. Y cuando dice sepulcro abierto es su garganta, está diciendo palabras que llevan a la muerte, y a la muerte espiritual, a la condena. En sí nos vacía. Y como dice acá la palabra, engañan de continuo con su lengua. Entonces, vemos acá, mienten todo el tiempo, preparan engaños. ¿Para qué? Para destruir a la otra persona. Y como dice acá la palabra, veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Entonces, el veneno escondido. En cada palabra que pronuncia, entonces está ese veneno, y en eso tenemos que pedir perdón. Si sentimos diferencia con alguna persona, tal vez vos no seas del grupo de la cofradía, pero sí tenés diferencia con otra persona, o que te molesta la presencia de otra persona, o cuando lo ves no te sentís una incomodidad. Y en eso tenemos que pedir perdón, porque van a salir palabras.
O la palabra ya está acá, pero la palabra después se da a luz. Y en algún comentario se nos va a escapar, porque eso es lo que gobierna, porque rebalsa nuestra vida de ese veneno, de esa maldad, de esos comentarios, de esos malos deseos, desearle la muerte al prójimo, la maldición al prójimo, desearle que le vaya mal. Si no piensa como yo, no piensa así, no actúa así, entonces le va a ir mal, y porque le tiene que ir mal. Esos son comentarios que, a ver, están desubicados, porque eso se encarga el Señor. Nosotros tenemos que regirnos por la palabra, humillarnos. Y yo, a ver, por ejemplo, póngale que se va mi hermana Noelia de acá. Se va y yo no le voy a decir no, y seguramente ahora que se va y le va a tomar una enfermedad y le va a ir mal económicamente y va a vivir en la calle, y tal vez no sé, sí, porque yo no puedo ser juez. Sin la presencia del Señor claramente le vaya a ir mal, pero ese deseo no tiene que estar en mí. Y tampoco lo que yo pronuncio va a pasar de esa manera. Porque no va a pasar, porque, a ver, esto yo lo vi de continuo en estos 20 años de estar predicando la palabra, los comentarios que había. No, porque te va a pasar esto, porque el Señor mostró que te vas a morir. Y hay hermanos que están vivitos y coleando, y que supuestamente le iban a terminar en la calle, y están mejor que nunca, económicamente, con trabajo, con auto, y no se ha cumplido nada de eso. Sí, tal vez el vacío espiritual, la destrucción, pero a veces nos ponemos en jueces. ¿Por qué? Porque no nos va bien a nosotros, o queremos imponer, ¿y qué pasa? O queremos salir con nuestro razonamiento, queremos tener razón, y en ese sentido ya nos estamos poniendo en juez. A ver, lo mismo que yo digo, se casa acá Verónica. Digo, no, y le va a ir mal, porque esto, lo otro, y porque el matrimonio así. No sabemos. Le puede ir de 10 en el matrimonio, ¿cómo le puede ir mal? Pero pónganle que le vaya de 10. Y le tapa la boca a muchos. Porque a uno que le fue mal, y no, el matrimonio, doble aflicción de espíritu. Y no sabés si se humillan los dos. Van pidiendo perdón los dos, sirven los dos, va a ser ejemplo, más va a muchos matrimonios acá que ninguno están sirviendo los dos juntos. Ninguno de los matrimonios. Imagínate que los dos estén sirviendo a la obra. Van a tener que cerrar la boca así, masticar sus comentarios. Entonces en esto tenemos que medir nuestras palabras. Toda la maldad la sacamos para afuera. Muchas veces ni sabemos lo que estamos pronunciando. O no sabemos que la maldad mismo estamos sacando. ¿Por qué? Porque a nosotros nos fue mal, o creemos que le va a ir mal, porque según nuestra mirada, y no es así, hermano. Y cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene su tiempo. Entonces, a ver, yo me acuerdo cuando eran chiquitos, mis hijos eran chicos, a veces corrían alrededor de la iglesia, como lo hace el hijo de Laura también. Pero no eran barullentos, no hacían ruido ni nada. Pero a muchas personas les molestaba eso. Y después yo veía que a paso del tiempo los hijos iban saliendo peor. Más bochincheros, más malditos, más peleadores, más rebeldes. Y así, por todo, ¿por qué? Porque juzgaban. Entonces, a medida que iba pasando las generaciones, veía que los hijos cada vez más rebeldes, más irrespetuosos, que decían malas palabras, que eran, pero tremendo. Y yo digo, ¿cómo es la vuelta a la vida, ¿no? Que uno comenta y después le sucede peor. Por eso mismo, si no nos queremos tragar las palabras, pidamos perdón en eso, para no hacer comentarios desubicados. Y como dice acá la palabra también, vamos a leer el resto. Estamos en el... Sí, pero... quería leer el resto de los versículos. Me parece que para 3, 8, 9, ¿no? Me faltó 9, 10 y 11. Ahí está. Ahí se me perdió un poquito. Ahí está. Dice así la palabra. Con ella bendecimos al Dios Padre y maldecimos a los hombres hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición.
Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Vemos acá la palabra. A que realmente tenemos la dos naturalezas y las dos cosas salen de nosotros. Pero, dice, no tenemos que ser dominados. Nosotros somos hijos de Dios y lo que tiene que salir, ¿qué es? Agua dulce. Acá lo dice la palabra. Agua dulce. Y con respecto a este versículo, ahí se me está perdiendo otra vez, ahí ya les doy el versículo, dice en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Entonces, nuestra lengua, como comentaba ayer, nuestra forma de hablar, habla mucho de nosotros. Entonces, ahí se va a conocer quién se está humillando y quién no. Si está saliendo agua dulce o agua amarga. Una de las dos tiene que salir. Y vemos que tenemos las dos naturalezas, sí, pero el Señor marca como parámetro que tenemos que ser agua dulce. Eso es lo que tiene que salir de nosotros, los buenos frutos. Amén. Seguimos mañana.